Bueno, para el día de hoy vamos a presentar el componente de fortalecimiento. El componente de fortalecimiento viene emanado de la palabra empowerment, que es la palabra original en inglés, y su traducción al español inicialmente se había dado o se puede encontrar en algunos textos como empoderamiento, lo cual se dedujo que era una mala traducción y por eso se habla de fortalecimiento. Bien, habiendo entendido esa primera consideración, vamos a empezar a hablar de la guía como tal del componente de fortalecimiento. Este componente tiene claramente una introducción, una meta desde la RBC, claramente define un rol desde la rehabilitación basada en comunidad, unos resultados deseables, unos conceptos claves que los vamos a mencionar y finalmente la guía nos sugiere algunas actividades para que podamos desarrollar en nuestros trabajos comunitarios en intervención con comunidad desde la parte de la rehabilitación basada en comunidad. Bien, vamos a pasar a hablar de la introducción, ¿cierto? En la introducción es importante tener en cuenta y muy a la mano la palabra o la frase que acuñó el movimiento de vida independiente, que es nada sobre nosotros sin nosotros, que es una consigna muy potente que manda un mensaje muy claro de que todo lo que se haga de rehabilitación basada en comunidad o de cualquier otro ámbito de trabajo hacia las personas con discapacidad tiene que ser pensando en ellos y teniendo en cuenta sus opiniones, sus posiciones, sus pensamientos, sus motivaciones y todo lo que ellos requieren para poder fortalecer y poder actuar frente a sus derechos. Bueno, entonces, como bien sabemos, el fortalecimiento, que es el componente final de la matriz de la RBC, que por ser el último no es el menos importante, sino por el contrario, es transversal a todo lo que son los componentes de la RBC, desde el componente de educación, salud, subsistencia y el componente social. Digamos que este elemento, este componente de fortalecimiento, este concepto fuerte, va atravesando todos estos componentes, además porque cada uno de estos componentes engloban derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad que están consignados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, básicamente, el fortalecimiento se enfoca en generar que las personas conozcan sus derechos, los reconozcan y puedan actuar frente a ellos y de esta manera ejercer ciudadanía y así poder facilitar la inclusión de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida social, política, familiar y comunitaria. Hablando desde la RBC, como bien nos plantea este folleto de fortalecimiento, la meta principal desde este componente es que las personas con discapacidad y sus familias toman sus propias decisiones y asumen responsabilidad al cambiar sus vidas y mejorar sus comunidades. Digamos, esto es esencial a la hora de trabajar con las personas con discapacidad. Cuando entramos ya a mirar el rol de la RBC desde el componente de fortalecimiento, es importante reconocer que el rol de todos los profesionales, actores o gestores de RBC frente al componente de fortalecimiento es contribuir al proceso justamente de empoderamiento o fortalecimiento, promoviendo, apoyando y facilitando la participación activa de las personas con discapacidad y sus familias en los temas que afectan sus vidas, principalmente en todo lo relacionado con derechos humanos. Continuando, vamos a mencionar brevemente varios conceptos claves que se relacionan y que componen y complementan el componente de fortalecimiento. Algunos de esos conceptos son autonomía. Cuando se habla de autonomía es todo lo relacionado con que las personas puedan ser capaces de decidir sobre sus propias vidas y sobre ellas mismas. Toda la parte del concepto de fortalecimiento y motivación, que es cuando hablamos de empoderamiento, cuando la gente se le da a conocer, se le brinda información sobre sus derechos, sobre los servicios que pueda acceder y sobre cómo motivarlos para que se unan y puedan lograr esos derechos que de alguna manera se están viendo vulnerados. Todo lo que tiene que ver con toma de conciencia, que también está relacionado con todo lo que tiene que ver con información, conocimiento sobre derechos y sobre todo lo que es actuación desde el componente pues, de la comunidad frente a acciones que se puedan desarrollar para lograr derechos humanos. El tema de desarrollo de capacidades
que es otro de los conceptos claves que con nosotros como actores de RS debemos promover el desarrollo de capacidades de las personas para que ellas puedan ser autónomas y poder organizarse y actuar frente a condiciones específicas que le están de alguna manera obstaculizando el lograr mejores niveles de vida o de calidad de vida. El apoyo entre pares, que todo lo que tiene que ver con grupos de ayuda mutua, la palabra y el concepto de participación es clave aquí, porque la participación no solamente entendida como es participar en la vida familiar, sino en todas las demás esferas de la sociedad, pero principalmente el tema de participación política, que es un tema muy importante que se va a desarrollar en otro momento. Y el tema de alianzas y enlaces, que tiene que ver ya, que si tenemos en cuenta nosotros como actores de RBC, que las personas con discapacidad, no solamente nosotros actuamos en la comunidad y ya, sino que también tenemos que relacionarnos con otros sectores, como el de educación, como el de trabajo, como el de seguridad alimentaria, toda la parte de transporte, movilidad. Ahí tenemos que relacionarnos con otros actores y generar enlaces con otros sectores sociales como afros, indígenas, mujeres, etcétera, etcétera. Los elementos del componente de fortalecimiento. Ya en una presentación en el folleto introductorio se había hablado de que cada componente tenía unos elementos. Ahorita vamos a hablar de los elementos del componente de fortalecimiento. El primer elemento del componente de fortalecimiento es el de defensa y comunicación. Defensa y comunicación tiene que ver con todo lo relacionado a que las personas tengan elementos, ¿cierto? Tengan elementos, pero también tengan herramientas para poder defender sus propios derechos, desde las acciones de derechos como también desde las acciones colectivas de movilización y organización social. Y todo lo que va con comunicación es cómo van a comunicar sus motivaciones, sus necesidades, sus quejas, el reconocimiento de sus derechos en diferentes entes, como los entes gubernamentales, también entes privados y entre la misma comunidad. Entonces es importante tener en cuenta este elemento. Ya después viene el elemento de movilización comunal, que el elemento de movilización comunal tiene que ver con lo relacionado con que las personas puedan trabajar juntas en el ámbito propiamente del barrio, de la comunidad en donde viven, del territorio en el que viven y traspasan la mayor parte de su tiempo. Entonces ahí es donde se tiene que ver cómo movilizamos recursos de la comunidad, cómo movilizamos actores de la comunidad para que estos sean capaces de velar por sus propios derechos y movilizar también a los actores que toman las decisiones. El otro elemento es el elemento de participación política. Este elemento es vital y es muy importante comprenderlo, ya que cuando ya hemos hablado de los conceptos clave está el concepto de participación en general, pero cuando ya hablamos de un elemento del componente de fortalecimiento, ya se pone énfasis en el asunto de la participación política, y no la política entendida como un tema electoral y de votos, sino la política como un acto consciente de participar sobre las acciones y decisiones que se toman sobre nuestra propia vida, tanto en el ámbito familiar como en el social, y además en el contexto en diferentes contextos como lo son el trabajo, la educación, en el juego, cuando hablamos de los niños también tienen derecho a participar y eso es una acción política. Entonces es importante que cuando hablemos de participación política tengamos un concepto amplio de entender la política que va más allá de simplemente el tema electoral. Y cuando se habla de la participación es cuando las personas pueden tomar decisiones y de esta manera influir para generar transformaciones o cambios sobre sus condiciones de vida. Los grupos de autoayuda, que también hacía parte de los conceptos claves. Los grupos de autoayuda básicamente son los grupos que se hacen de personas con discapacidad, de personas de la comunidad, grupos informales, donde las personas se reúnen para realizar diferentes actividades y resolver problemas en común. Ejemplos claros hay de grupos de ayuda mutua o de autoayuda, como son los grupos comunales de las amas de casa, por decir una cosa. Ellas se reúnen y entre una le dice a una la receta, digamos, del sancocho para que la otra lo pueda hacer mejor en la casa, y eso es una forma de ayudarse en comunidad. Otro ejemplo es cuando la persona que tiene alguna discapacidad logró que se le reconociera un derecho por medio de una acción de tutela, entonces se le comunica en el grupo a los demás compañeros que existe esa forma y puede colaborarles. El otro elemento clave es todo lo relacionado con organizaciones de personas con discapacidad.
Aquí nosotros como actores de RBC debemos apoyar a estas organizaciones para que puedan promover el fortalecimiento de las personas con discapacidad en términos del reconocimiento de sus derechos. Continuando con elementos que van más allá del mismo folleto introductorio, es que tenemos que comprender un poco sobre movimientos sociales, personas con discapacidad, entender algunas cosas sobre incidencia política, comprender nosotros como actores de RBC, pero también llevar a que las personas con discapacidad, su comunidad y sus familias comprendan el contexto político, social y económico en el que viven, tanto en el territorio como a nivel, en el nivel regional o en el nivel nacional. También entender un poco y poner el asunto de qué es o qué diferencia hay entre situación, condición y posición de discapacidad de un asunto de asumir la discapacidad como un asunto político. Y finalmente el rol, cuestionarnos el rol clave de nosotros como profesionales de la RBC.